Movimiento Esperanza, desde el que se lanza mi precandidatura, reconoce primero como su esencia y como su razón de ser la renovación de la política. Con esta convicción pues venimos reuniendo a muchísimas personas de todo el país, de todas las edades, más allá de las fronteras partidarias, para pensar en transformaciones profundas y radicales que creemos que Costa Rica requiere. No estamos pensando en un proceso, en una campaña en función de un proyecto político a 4 años plazo. Estamos y creemos que Costa Rica tiene que pensar y pensarse en varias décadas plazo, y tenemos que dejar los cortoplacismos y tenemos que ver a largo plazo como nación. Y entonces, con esa mirada en el largo plazo y en las decisiones que se tienen que tomar hoy para construir esa Costa Rica de largo plazo, es que están enmarcadas algunas de las propuestas que quisiéramos llevar adelante en un futuro gobierno. Y pues tenemos clarísimo que la política es para servir a un propósito, y ese propósito es ese derecho de la ciudadanía a vivir bien, un objetivo pues que para ser alcanzado pasa por esa necesaria renovación del modelo político, y creemos que hay al menos 3 vías para que esa renovación se dé. Voy a mencionarlas primero y después a entrar a algún detalle de algunos de los temas que están incorporados en esas 3 propuestas, que obviamente pues por el tiempo son una muestra de una serie de debates que hemos tenido como movimiento, y sobre todo debates en curso, porque creemos que se tienen que enriquecer mucho más en espacios como estos y en muchos otros espacios de debate partidario, interpartidario, con sectores sociales, con sectores productivos, y un ejercicio mucho más amplio. Primero, creemos en la necesaria transformación de las lógicas vigentes en el ejercicio del poder, teniendo entonces la población posibilidades reales de vigilar, incidir y participar directamente en la cosa pública. En segundo lugar, y el eje que quiero decir en este país, ¿cuáles serían las propuestas políticas más importantes para ti? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Torge y a la Rosa Luxemburg Stiftung por acogernos en este espacio y propiciar este debate. Muy buenas noches, José María. Muy buenas noches, Gustavo. Y por supuesto, buenas noches a ustedes, amigos y amigas que están acá presentes. Para mí realmente es un honor pues poder estar en este espacio y poder entrar a esta discusión que plantea el panel. Pues para ordenar algunas ideas, voy a procurar contestar esa pregunta que hace Torge, contándoles, que el movimiento Esperanza, desde el que se lanza mi precandidatura, reconoce primero como su esencia y como su razón de ser la renovación de la política. Con esta convicción pues venimos reuniendo a muchísimas personas de todo el país, de todas las edades, más allá de las fronteras partidarias, para pensar en transformaciones profundas y radicales que creemos que Costa Rica requiere. No estamos pensando en un proceso, en una campaña en función de un proyecto político a 4 años plazo. Estamos y creemos que Costa Rica tiene que pensar y pensarse en varias décadas plazo, y tenemos que dejar los cortoplacismos y tenemos que ver a largo plazo como nación. Y entonces, con esa mirada en el largo plazo y en las decisiones que se tienen que tomar hoy para construir esa Costa Rica de largo plazo, es que están enmarcadas algunas de las propuestas que quisiéramos llevar adelante en un futuro gobierno. Y pues tenemos clarísimo que la política es para servir a un propósito, y ese propósito es ese derecho de la ciudadanía a vivir bien, un objetivo pues que para ser alcanzado pasa por esa necesaria renovación del modelo político, y creemos que hay al menos 3 vías para que esa renovación se dé. Voy
a mencionarlas primero y después a entrar a algún detalle de algunos de los temas que están incorporados en esas tres propuestas, que obviamente, pues por el tiempo, son una muestra de una serie de debates que hemos tenido como movimiento y sobre todo debates en curso, porque creemos que se tienen que enriquecer mucho más en espacios como estos y en muchos otros espacios de debate partidario, interpartidario, con sectores sociales, con sectores productivos, y un ejercicio mucho más amplio. Primero, creemos en el fenómeno, pues tenemos que también cuáles son esas nuevas formas que se están inventando, pero tenemos que inventar nuestras propias formas de acuerdo a nuestra sociedad. Y eso pasa necesariamente pues que los partidos políticos tenemos que repensarnos y reinventarnos también en cómo vamos a imbuirnos en esta nueva dinámica. Y creo que no solo los partidos políticos nos tenemos que reinventar, pasa por una reinvención de todas las instituciones, todos los institutos sociales y políticos, sindicatos, cámaras empresariales, distintas formas de incidencia desde la sociedad civil. Creo que en general todos debemos de repensarnos, bueno, cómo nos estructuramos y cuáles son las formas en que ejercemos el poder. Y es que esta transformación en la lógica en que se da el ejercicio del poder requiere fomentar y modificar los mecanismos de participación ciudadana existentes, como la iniciativa popular a nivel legislativo, las audiencias públicas, las consultas, los plebiscitos, los referéndums, y acompañarlos también de procesos de formación para que los ciudadanos y ciudadanas reconozcan los derechos que tienen y tengan también, sobre todo, las herramientas para validar esos derechos. Desde el nivel distrital creemos necesario modificar las relaciones que se dan entre la ciudadanía, las fuerzas vivas, los centros de enseñanza, los gobiernos locales, el gobierno central, las instituciones autónomas, el sector productivo, para que los distintos actores desde los ámbitos más locales y más comunales trabajen en alianza a favor de proyectos que beneficien a las comunidades. Y creemos, por ejemplo, que hay que hacer todo un ejercicio en lo que es limpiar a las asociaciones de desarrollo de toda esa lógica clientelar que tiene muchas décadas de venirlas tomando, para que tengan una relación mucho más activa con las comunidades y con otros actores en las comunidades en la definición, la priorización y la asignación de recursos y el desarrollo de proyectos a nivel comunal. Decía yo, pues que muchos ejercicios interesantes, por ejemplo, en otros países que se han desarrollado y han ido avanzando ya en las últimas décadas, como es el ejercicio de los presupuestos participativos y otros mecanismos de incidencia real y efectiva en el quehacer político. Ahora, un buen gobierno pasa necesariamente por tener un gobierno limpio que acepta la rendición de cuentas y la hace parte permanente de su ser como gobierno, el escrutinio ciudadano como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia. Y bueno, hace pocos días logramos aprobar la reforma a la ley de delitos informáticos, conocida como la famosa ley Mordaza. Fue un acto de resistencia, porque lo que estaba pasando es que se estaba estableciendo límites para la denuncia ciudadana, para la denuncia de los medios de comunicación o de los funcionarios públicos en el acceso a información de carácter público. Se pudo pues corregir algunos de esos riesgos que se habían abierto con esa ley, que insisto, no eran exclusivos para la prensa, sino que afectaban a muchos actores de la población. Pero creemos que eso apenas es un paso, insisto, de resistencia. Hay que dar pasos adelante. En estos momentos, por ejemplo, si algo está garantizado es el derecho de petición y pronta respuesta, pero eso está lejos de ser suficiente. Estoy impulsando un proyecto de ley desde el despacho que estamos trabajando recientemente para una ley de transparencia y acceso efectivo a la información pública en el Estado, que nos parece fundamental porque no existen los protocolos para que la ciudadanía pueda realmente interactuar desde otro lugar
con el Estado. Creemos pues que en ese sentido y el camino hacia un gobierno abierto pues pasa definitivamente por tener distintos portales con información oportuna, con información clara para que la ciudadanía pueda interactuar con todas las instituciones y pueda tener un nivel claro de incidencia política y de control ciudadano también sobre contrataciones, compras del Estado, el inicio de los procesos de licitaciones, la adjudicación, la ejecución y el seguimiento, sitios donde estén los viajes oficiales con los respectivos informes presentados, salarios devengados, informes de gestión, tantos temas de interés público, aquí estoy citando nada más algunos, que deben de incorporarse en esos espacios, pues como pueden ser nombramientos, por ejemplo, en el servicio exterior, siempre tan criticado por la politización que se da de los mismos. Ese camino hacia un gobierno abierto pues tiene que ser muy rápido, porque claramente tenemos un rezago importantísimo en esa materia y creemos que tenemos que caminarlo rápido. Y les digo que la gran mayoría de los temas que hay que incorporar en este apartado, insisto, están por ser inventados, están por ser creados, porque me he referido a la modificación de algunas de las herramientas que ya existen y que hay que depurar, pero creo que hay que pulirnos mucho más como organizaciones, como colectivos políticos, como ciudadanos y ciudadanas, en el crear esos nuevos mecanismos de esa nueva democracia participativa, efectiva, una democracia real que realmente pues permita esa incidencia política y esa participación directa. Pasa por un cambio radical en, primero, pasar de entender que la relación no es solo de representantes y representados, sino de personas que participan directamente en el ejercicio del poder. Si bien ese cambio pues empieza con una cultura de gobierno donde se entiende la transparencia, la consulta popular y la rendición de cuentas como herramientas para el fortalecimiento de la democracia, debe necesariamente incluir esos mecanismos efectivos de participación e incidencia política. Cuando hablamos en el segundo punto de fortalecimiento del Estado de Derecho, pues primero apuntar que los acuerdos que se gestaron en la década de los 40 en Costa Rica del siglo pasado sentaron las bases para un modelo social y económico solidario que otorgó a muchas generaciones bienestar y oportunidad de progresar y de hacer realidad sus aspiraciones. A sectores amplios de la población, es claro que también ha habido siempre dentro de ese modelo también excluidos y que eso está por atenderse aún. Lo que pasa es que ese modelo sí permitió esas grandes muchas oportunidades de movilidad social, y ese modelo pues hemos visto cómo ha venido siendo cercenado y atacado sistemáticamente, sobre todo a partir de la década de los 80 con toda la lógica neoliberal. Pero de esta parte del modelo me parece importante destacar cómo la sociedad costarricense creció sobre los cimientos de la seguridad social universal, con inversión en educación, el crédito para la producción y el acceso a servicios públicos de calidad. Creo que esas transformaciones que se hicieron en ese momento trascienden los planteamientos filosóficos e ideológicos que los inspiraron en su momento y pasaron a convertirse parte del ser costarricense, pasaron a ser parte de nosotros y nosotras, y entonces se consolidaron como una serie, a través también de una serie de instituciones que les dieron sostenibilidad. Y un eje fundamental para ese modelo solidario es el de la seguridad social. Y creo que para analizar concretamente el estado actual de este modelo y lanzar nuestras propuestas, no podemos solo centrarnos en la crisis financiera de la Caja o de los regímenes de pensiones como entes particulares,
sino que se tiene que entender en la integralidad de la seguridad social. Tengo varios puntos señalados, pero por razones de tiempo, pues entiendo que después les vamos a hacer llegar el documento, que tal vez no lo calculé bien en términos del tiempo o me he extendido con los comentarios, pero en términos de seguridad social creemos que tenemos que relanzar la seguridad social en el país con un nuevo acuerdo político social al respecto, que debe integrar algunos ejes, lo que es el ordenamiento interno de las instituciones, la evaluación de las condiciones administrativas, inversiones, productividad y el componente empleo, salarios en cada una de las instituciones. No estoy hablando solo de la Caja, estoy hablando del Estado como un todo, donde ese tema de los salarios es un tema importante y donde hay que evaluar las grandes desigualdades que se dan en el sector público, pero también habrá que hablar de los salarios en el sector privado. Un segundo eje, pues relativo al ordenamiento de la recaudación, donde se identifican medidas que son necesarias para la Caja. Presenté recientemente la Ley para la Sostenibilidad Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social, con una serie de herramientas para mejorar todo lo que es el proceso de recaudación, pero también hay toda una discusión pendiente en cómo se invierten esos dineros y cuáles son las herramientas para que ciertos dineros que necesitan inversiones en largo plazo puedan permanecer en el país y utilizarse en procesos, por ejemplo, de infraestructura en obra pública. Una tercera mesa de trabajo tiene que ver con la universalización de la cobertura, con el aumento del empleo informal que tenemos en el país en este momento, y tenemos pues una caída de la cobertura de un 70 a un 48% en las últimas 2 décadas, y ese proceso hay que revertirlo. Pero cuando hablamos de seguridad social tenemos un problema clarísimo, que es que se ha invertido la pirámide poblacional, y que para que tengamos los servicios que hoy estamos teniendo a nivel de seguridad social es necesario al menos triplicar las capacidades, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que en el año 2050 tengamos exactamente lo mismo. Así que imaginémonos el tamaño del reto en esta materia que existe. Como les digo, estoy saltándome bastante, pero después lo publicaré si alguien quiere entrar en este detalle, y hacer nada más algunos señalamientos muy breves para terminar sobre valoraciones en el modelo económico. Creemos y aspiramos a una organización productiva donde se potencien encadenamientos y sinergias productivas. Creemos en la generación de trabajo estable y de calidad, en un sistema nacional de emprendedurismo, con acceso al crédito y una banca para el desarrollo efectiva, con un fortalecimiento de las universidades y de los centros de investigación, donde haya una clara orientación hacia la innovación y el desarrollo como país. Contarles pues que en este periodo como diputado no he votado ninguno de los tratados de libre comercio que se han discutido, porque estoy convencido que hay una discusión pendiente en este país sobre el tema del comercio exterior, que ha sido la única política que se ha aplicado hasta el momento. Yo, en un gobierno nuestro, pienso en transformar el Ministerio de Comercio Exterior en un Ministerio de Administración del Comercio, que creo que es lo que toca hacer en estos momentos, y no seguir en esa carrera loca de aprobar y aprobar y aprobar tratados que ni se han evaluado y que claramente nos están pasando facturas importantísimas como sociedad. Y creo claramente pues que hay que valorar la renegociación de algunos de esos elementos. Creemos, como les decía en la introducción, la promoción de formas asociativas de la economía social, y creemos que también para hablar de redistribución es necesario hablar pues de materia fiscal, cómo se está gastando el dinero, en qué se está gastando, cómo se pueden realmente disminuir y acabar con la impunidad y la corrupción que se está generando con los fondos públicos, y cómo entonces, después de dar ese tipo de señales claras hacia la población, se puede, creo yo, hacia el final de un gobierno, empezar a discutir de una transformación integral, empezando por renta
en materia impositiva. Y bueno, son muchas las ideas que quedan pendientes. Será espacio para otros foros o para las preguntas que tengamos luego. Y una vez más, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con compañeros como José María y Gustavo, pues que tenemos el gusto de conocernos desde los espacios universitarios.